Hola chicos, buenos días para los que vienen conmigo en la mañana y buenas tardes para los que con los que nos encontramos a las 4 de la tarde. Hoy vamos a tener un tema sencillo para ustedes, pero siempre no está de más repasarlo porque a veces hay algunos que se les hace fácil, pero para otros se les hace un poquito difíciles. Estamos en un tema de ortografía juntas y separadas, y les dije parte 2. En su anterior módulo teníamos la parte uno. Hay un sinfín de palabras eh, que pueden ser juntas o separadas y que a veces nos causan complicaciones. A veces creemos que estamos muy seguros que así es y finalmente terminamos cometiendo errores garrafales. Pero siempre hay que repasar y cuando ustedes tengan duda, no lo olviden. Busquen preferible, demórense un poquito y busquen en el diccionario para estar seguros de si es junta o separada. Muy bien, nuestro tema de hoy es, bueno, palabras juntas o separadas del área de comunicación. Pasamos. Bien, miren, he considerado pertinente explicarles esta, esta palabra o estas palabras, a dónde junto, a dónde separado y sin tilde, a dónde junto con tilde y a dónde separado y con tilde. A veces nos causa problemas, pero felizmente con el paso del tiempo la RAE ha reducido las explicaciones engorrosas que habían antes sobre este tema. Ahora es más sencillo. Y lo único que tienes que tener en cuenta es que cuándo vas a tildarlas y cuándo no. Porque ahora nos ha ahorrado el trote de si son juntas o si son separadas, de que si tienen antecedentes o si no tienen antecedentes, es que mejor ni les cuento. Entonces, ahora nos pide solamente que podamos diferenciar cuándo deben llevar tilde y cuándo no deben llevar tilde, y que el uso de juntas o separadas es lo mismo. Por eso acá les he puesto, las dos formas son válidas, es decir, juntas o separadas y sin tilde, siempre y cuando, en este caso que está aquí, afirmen o expliquen algo. Si ustedes se dan cuenta, en algunos casos son adverbios de lugar y en otros casos son, bueno, casi siempre son nexos de oraciones subordinadas. Pero si no quieren acordarse de esto, simplemente van a, a percibir la sensación de cuando las escriben, que no tienen tono de pregunta. ¿M? No tienen tono de pregunta ni directa ni indirecta. Entonces acá cuando yo digo a dónde, junto y sin tilde, acá te doy un ejemplo. Iré a donde tú me lleves. Es un adverbio de lugar, ¿ya? Un adverbio relativo de lugar. Iré a donde tú me lleves. No hay pregunta, no se siente el tono de pregunta, así que por lo tanto no se tilda. Ahora acá separado. Iré a donde está la mamá de César. Esta es una locución adverbial que corresponde a un adverbio, que sería el mismo de acá. Ahora, Missy, ¿por qué lo escriben así? Bueno, porque hay podría decirse algunos dialectos de nuestro idioma que tienden a escribir la locución adverbial en vez de un adverbio. Corresponden a lo mismo, por si acaso, ¿ya? Entonces iré a donde está la mamá de César. Como les digo, no debe llevar tilde. Aquí estamos viendo si lleva o no lleva tilde. Ya les dije que juntos o separados son lo mismo. Esto corresponde a un adverbio y esto a una alocución o una locución adverbial que siempre corresponden a un adverbio. Bien, entonces, cuando, cuando son de este tipo, no expresan ninguna pregunta, ni directa ni indirecta. Y si ustedes ven, ¿pueden ser nexos? Sí, claro. Esta es una oración subordinada. La de acá también es una oración subordinada. Este es un nexo, este es un nexo. Esta es una parte de la oración, esta es la otra parte de la oración. ¿Se dan cuenta? Entonces, fácil. Pero
Si se van a poner así, no, mejor piensen en expresa pregunta, no. Ni directa, no. Ni indirecta, tampoco. Entonces no lleva tilde. Va junto, es lo de menos. Va separado, menos. Ahora, acá sí tienes que tener mucho cuidado. Dice igual, pueden ir juntas o separadas, ambas son válidas, pero deben tildarse si expresan una pregunta de dirección o lugar, o una pregunta directa o una pregunta indirecta. ¿A dónde vamos hoy, mamá? Es una pregunta directa. ¿A dónde vamos hoy, mamá? Además, cuando se reconoce una pregunta directa, cuando lleva los signos de interrogación en este caso. En el caso de acá, aquí expresa definitivamente una pregunta. En el caso de acá, también expresa una pregunta. Solo que, ¿por qué es indirecta? Porque no usa signos de interrogación, va uno. Y porque la pregunta me la estoy haciendo a mí misma. No se la estoy haciendo ni a mi mamá, ni a mi amigo, ni a mi hermano, ni a nadie. Me gustaría saber a dónde me lleva mi mamá. Pregunta. Miss, pero está separado, no importa. Miss, pero está junto, tampoco importa. Pero el hecho es que tú percibes por el tono que es una pregunta. Me gustaría saber a dónde me lleva mi mamá. Te lo estás preguntando a ti mismo, por lo tanto, debe llevar una tilde. Acá, separado, perdón, junto y separado a la vez, puede ser. Acá hay una exclamación también. Cuando hay una exclamación, acá tiene el signo de exclamación, entonces la palabra a dónde y a dónde debe ir con tilde. Juntos o separados, valen. Pero la cosa es que deben tener tilde. ¿A dónde o a dónde iremos a parar, mamá? Una exclamación, ¿no? Y no me pregunta, hay exclamación. Pero también me dice acá que deben llevar, eh, cuando están entre signos de interrogación o exclamación, deben llevar tilde. Entonces, esto es lo único que tienes que tener cuidado. Que no sean nexos, que no sean oraciones subordinadas y que sean y que introduzcan preguntas o exclamaciones. ¿Está bien? Directas o indirectas. Acá tenemos a dónde junto, con tilde. ¿A dónde vamos, mamá? Igual, ya les dije. Responde, también es un adverbio, ¿ya? Pero responde a una pregunta. ¿A dónde vamos, mamá? Punto. Quisiera saber a dónde me lleva mi mamá. Indirecto. Lleva tilde. Cuando la pregunta es indirecta, ahí lleva tilde. Cuando es directa por los signos, lleva tilde. Bien, entonces ahora lo único que tienes que preguntar cuando quieras tildar o no, esta a dónde y a dónde, junto o separado, que sea pregunta. Pasamos entonces. Bien, chicos, continuamos. ¿A dónde y a dónde ya lo expliqué? A donde quiera y a donde quiera, juntos y separados. A donde quiera es un adverbio. Toda la palabra así junta es un adverbio de lugar. Corresponde a cualquier parte o lugar, ¿ya? Es un adverbio de lugar. Me lo encuentro a donde quiera que vaya, un lugar. Donde yo voy, ahí lo encuentro. ¿Mm? Entonces no se olviden, es un adverbio de lugar. Y a donde quiera es un adverbio más un verbo. ¿Ya? Es un adverbio más un verbo. Son separados, no tienen nada que ver con el de arriba. Bien, entonces acá el de arriba es un adverbio y el de acá es adverbio más verbo. El país, a donde quiera irme, lo sabrás muy pronto. Debajo y debajo son más sencillos. Este es una preposición, un adverbio de lugar. Y este es una frase preposicional eh, donde dice que está formada por una preposición más un adjetivo. Entonces, es una persona de bajos recursos económicos. Distintos, ¿no? Aquí es un poco difícil que nos equivoquemos. En el verbo haber y haber aquí sí hay muchos errores. Eh, Siempre que
que los estudiantes de cualquier grado cometen aquí un error. De repente ustedes no, pero muchos, muchos sí. Entonces, ese es un verbo infinitivo y esta es una preposición más el verbo ver. El verbo infinitivo haber sirve para formar perífrasis verbales, para hacer formas verbales compuestas, ¿no? Entonces acá tenemos verbo infinitivo. Hoy va a haber muestreo de contagios en Lima. Lo que pasa es que nosotros a veces por expresar rápido o hablar rápido decimos va a haber, ¿no? No decimos va a haber. Decimos va a haber, hoy va a haber muestreo, pero debemos expresarnos con propiedad. Hoy va a haber muestreo de contagios en Lima. Aquí hay una perífrasis verbal. Un verbo conjugado, una preposición y un verbo en infinitivo. Forma una perífrasis verbal. Acá tenemos el verbo a con su preposición y ver. Es cuando expresamos va a ver. ¿Con quién ha venido su hermano? Vamos a ver, a mirar. Claramente se siente voy a mirar. ¿Con quién ha venido mi hermano? Entonces ahí va, se escribe de esta manera. Totalmente distinta a la de arriba. Por eso les digo que hay que hablar con mucho cuidado y despacio. Y cuando escribimos, con mucha más razón. El problema que tenemos nosotros es que a veces queremos escribir tal y como hablamos. Y eso sí es un error muy, muy, muy mal que debemos perder. Acá tenemos la palabra malentendido, que está formada, que es un participio del verbo malentender. Hay un verbo malentender, lo puedes conjugar y todos los verbos tienen un participio. Todos tienen un participio que es una palabra terminada en adoído. Entonces, pero acá este participio dice, hubo un malentendido entre ellos. Este malentendido se convierte en un sustantivo. Los determinantes sustantivan a las palabras, incluido hasta un verbo en infinitivo lo puede sustantivar. Seguimos al otro lado, acá tenemos malentendido, que es un adjetivo más un participio. Ha sido mal entendido lo que ha dicho. ¿Ah? Acá se entiende diferente. ¿Eh? Acá un malentendido, hubo un problema ahí, hubo una confusión. Acá está diciendo que lo que él dijo o ella dijo no se comprendió bien. Bien, entonces acá tenemos la palabra quien quiera y quien quiera. Quien quiera, pronombre indefinido. Significado, cualquiera del grupo. Quien quiera que sea que pase. Y acá tenemos quien, pronombre relativo, quiera es un verbo, el verbo querer. Mi padre se lo dará a quien quiera. ¿Mm? O sea, a la persona que quiera o a la que él quiera. Sin fin y sin fin. Acá, sin fin todo junto es un sustantivo. Dijo un sinfín de mentiras. Nuevamente, como ya les he explicado, los determinantes sustantivan a las palabras que le preceden, que le siguen, perdón. Y acá tenemos sin fin, que es una preposición más un sustantivo. Dijo mentiras sin fin. No paraba de decir mentiras. A bordo, preposición más sustantivo. El bordo o el borde o la borda es la orilla de algo. El borde del mar, el borde de un bote, ¿no? Ese es un borde o bordo, ¿no? Entonces dice, él ya está a bordo del auto, ya está dentro, porque estoy poniendo la preposición a. Si es solamente bordo o borda, sería en la orilla, pero a bordo quiere decir que ya está dentro. Ahora acá a bordo es el verbo abordar. En infinitivo sería el verbo abordar. Entonces si es un verbo, lo puedo conjugar. Yo abordo, tú abordas, él aborda, nosotros abordamos. Entonces dice acá, ahora lo abordo yo y le pregunto sobre el tema. No olviden que para que haya la confusión tiene que expresarse de la misma manera. Abordo y abordo. Si le cambias la conjugación, abordé, ya no, pues ya no hay problema. Abordó, ya tampoco hay problema. Pero si es
con la primera persona, yo abordo, más la frase de arriba, abordo, entonces ahí hay la confusión. Ahora lo abordo, o sea, me acerco, le hablo, lo detengo, estoy poniendo unas expresiones que podrían ser, y le pregunto sobre el tema. No te olvides, mucho cuidado. Uno va junto y el otro separado, y tienen significados totalmente distintos. Aparte y aparte, aquí también hay confusión. Ese día les hice y algunos no me, el día que la primera vez me preguntaron y cuando les hice algunas preguntas, solamente creo que un estudiante logró hacerlo. Es bueno que al menos más de la mitad del salón pueda comprenderlo y compartirlo. Aparte, es un adverbio de lugar. ¿Ya? Aparte es un adverbio de lugar. Acuérdense que los adverbios indican lugar aquí, acá, allá, donde, aparte. Y acá tenemos preposición más sustantivo. Parte, es una parte de la torta, ¿ya? Una parte del terreno. El terreno lo dividí en 4 partes, en 5 partes, ¿ya? Que es totalmente distinto a aparte del lugar, es un adverbio de lugar. Entonces acá cuando digo lo llevó aparte para contarle la verdad, quiere decir que se lo llevó a otro lado, adverbio de lugar. Y acá vamos a ver, acuérdense que esta es una parte de algo. Entonces, preposición más sustantivo. Evaluaron a parte del salón, o sea, no a todo el salón, sino a una parte, no olvides, ¿no? Evaluaron a parte del salón, no a todo el salón, a un grupito nada más, el resto falta evaluarlo. Acerca de y acerca, siempre va con esta preposición, la preposición de. Dice, el significado es sobre lo que se trata. Puede ser sobre lo que se trata. No estoy de acuerdo acerca del tema. Acuérdense que va siempre con la preposición de. Acá está la contracción gramatical del, que está formada por de más el. ¿Ya? Entonces sale del. No estoy de acuerdo del tema. Perdón, no estoy de acuerdo acerca del tema. Y acá separado, preposición más un adverbio de lugar, forman una locución adverbial de aproximación. Se dirigió a cerca de 100.000 habitantes. Se dirigió a cerca de 100.000 habitantes. No se sabe cuántos. Ella cree o él cree que habían 100.000. Puede ser que hayan más o puede ser que hayan habido menos. Bien, chicos, entonces es importante que aprendan estas formas porque para no cometer errores. Y siempre hay que, nunca piensen que yo ya lo saben todo, ¿ah? Nunca piensen eso. Ni siquiera los más entendidos dicen yo ya sé eso, porque en algún momento se te presenta una duda y entonces ahí te das cuenta que en realidad no sabías. Así que a prepararnos y a continuar.